bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo en este viernes especial hasta las 10. Y como todos los viernes vamos a estar con nuestra noche de picada con periodistas. Hoy vamos a hablar mucho de política, obviamente sobre la coyuntura, qué está pasando con el cuarto día de recuperación de la presidenta, con el vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo en el freezer. Bajó notablemente el perfil Amadou Oudou después del rol protagónico que había tenido los dos primeros días de la semana. Y también vamos a hablar de la campaña de la provincia de Buenos Aires, porque tengo acá dos libros que acaban de salir. Uno, Masa por Masa, de Juan Cruz Sanz, que está aquí con nosotros para compartir la picada de esta noche. Y este otro, El o Vos, Francisco de Narváez y la política como plan de negocios, de Andrés Fidanza, otro periodista joven, con quien vamos a estar dialogando en un ratito aquí en la picada con periodistas. A ver, antes de meternos en esos temas, y también hay un tema político muy delicado en el día de hoy, que es el accidente que sufrió el gobernador José Luis Gioja, el gobernador de San Juan. Se cayó su helicóptero, falleció una diputada de su espacio, la diputada Margarita Ferrá de Bartol. Está viajando a San Juan el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, para transmitirle el pésame de la presidenta de la Nación y bueno, para ver el estado de salud del gobernador. Lo están operando en este momento a Gioja. La verdad que son impactantes las imágenes, vamos a verlas en un ratito, de cómo ha quedado el helicóptero. Está muy grave el secretario privado de Gioja. Bueno, una situación verdaderamente lamentable. En un ratito vamos a estar hablando de ese tema también. Antes de meternos en todas esas cuestiones, breves disquisiciones de lo que ha sido en las últimas horas un giro en el gobierno respecto a qué hacer con la política económica. El gobierno, de alguna manera, en las últimas horas, alentado por el eje Hernán Lorenzino, el ministro de Economía que está en Washington, y Amadou Oudou, el vicepresidente en ejercicio de la presidencia, ha dejado de lado un poco el relato épico, el relato del modelo económico del desendeudamiento y de otras cuestiones que, desde mi punto de vista, adornaron el discurso kirchnerista en los últimos 2 años y llevaron a una evidente mala praxis que termina 2 años después en una política económica que tiene muchos menos márgenes de acción que los que tenía en diciembre del 2011, cuando Cristina había asumido con el 54% de los votos y hablaba en su momento de sintonía fina, porque Cristina consideraba ya en diciembre del 2011, y así lo consideraban dentro del equipo económico, que había que hacerle un service al modelo, que había temas que estaban muy desarreglados, los que ustedes conocen y que vengo mencionando siempre, desde los subsidios a la energía y al transporte que estaban desbordados, y esa era la sintonía fina, empezar a recortar y a aumentar tarifas públicas para no incrementar el déficit fiscal, que a su vez se financia con emisión del Banco Central, que también está desbordada y alienta la inflación, y eso provoca atraso cambiario, y entonces hay que empezar a cerrar las importaciones para ahorrar los dólares que se gastan los argentinos en el exterior, como en las épocas de la convertibilidad o la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, y cuando cerrar las importaciones se quejan los empresarios pyme de que no tienen insumo para producir. Bueno, todo un círculo vicioso que lleva a que la economía esté creciendo muy poquito y que no se creen puestos de trabajo y se abran ciertos interrogantes respecto al futuro económico. Entre otras cosas, que tenés un dólar paralelo más cerca de los 10 pesos, que el dólar oficial tenés que ir devaluándolo aceleradamente como no lo hiciste en los últimos tiempos, porque si no, no te dan las cuentas. Bueno, todo ese combo de sinsabores desde el punto de vista económico, desde mi punto de vista, se vieron de alguna manera forzados por la mala praxis de estos últimos 2 años. Sin embargo, en las últimas horas el gobierno archiva un poco el relato épico del desendeudamiento, de hacerle pito catalán a Washington, a los organismos internacionales, y empieza a hacer algunos deberes. De hecho, ¿por qué empieza a hacer los deberes? La verdad que no es lo mejor hacer los deberes para ir a pasar la gorra buscando dólares desesperadamente ante el Banco Mundial, ante el BID, ante los grandes empresarios de Argentina, sean Bulgeroni o sean Cargill y Bungibor. La verdad que no es lo mejor, pero en esta situación Argentina necesita dólares, porque si no todos se llevan los dólares, los pagos de deuda, los turistas del exterior, la cuenta energética, y los únicos dólares que hay, que son las reservas del Banco Central, vienen cayendo. De hecho, hoy las reservas cerraron en 34.500 millones de dólares, es un nivel mínimo comparable al que había en el año 2006.
las reservas del Banco Central. La diferencia es que en el 2006 no había la magnitud de pesos dando vuelta y por eso toda la incertidumbre que hay sobre el peso, que se ha devaluado fuertemente. Hoy el dólar paralelo cerró firme en 9.70 y el dólar oficial sigue subiendo centavito a centavito. En este contexto el gobierno dice, chau al relato, vamos a buscar dólares a como dé lugar. ¿Y qué es lo que se anunció en las últimas horas? Bueno, un acuerdo con el Banco Mundial, que es uno de los elementos, por 3.000 millones de dólares para conseguir 1.000 millones el año que viene, 1.000 millones en el 2015 y 1.000 millones en el 2016. Dólares frescos que ingresen al país para tratar de detener un poco la caída de las reservas. Evidentemente, esto es un componente de este paquete para buscar dólares. Es la placa número 4, los dólares que están buscando con el Banco Mundial. Para llegar a estos 3.000 millones con el Banco Mundial, lo que hay que hacer es una serie de deberes en Washington, una serie de guiños a los burócratas del FMI, de la administración Obama y demás. Esos son algo que también se anunció en las últimas horas, aunque el gobierno lo hizo a través de un comunicado. No se siente del todo a gusto con este tipo de anuncio del gobierno, porque sabe que lo que está buscando es show me the money, muéstrenme los dólares, tráiganme la guita que necesito para que no caigan las reservas, que después lo que hace para conseguir ese dinero no termina de cerrarle desde el punto de vista del discurso ideológico al gobierno. Bueno, lo que está haciendo es arreglar juicios en el llamado CIADI, que es un tribunal arbitral del Banco Mundial donde se resuelven las diferencias entre empresas multinacionales cuando litigan contra los países, contra los estados soberanos porque creen que se violaron contratos o leyes. Argentina ya tenía ahí 500 millones de dólares en contra que tenía que pagar porque había 5 fallos de 5 empresas que le habían ganado a la Argentina en ese tribunal arbitral. Hasta ahora Argentina venía diciendo pagadeus, no lo voy a reconocer al Banco Mundial como ese tribunal para pagar esas deudas. Detrás de esas 5 empresas hay juicios por 15.000 millones de dólares, es decir, es una cuenta muy abultada, pero lo que hizo Argentina en los últimos días es decir, vamos a pagar los 500 millones de dólares con quitas del 10%, una parte la van a tener que reinvertir en Argentina, les voy a dar bonos, no les voy a dar dólares cash, pero vamos a pagar esos 500 millones de dólares a las empresas que están litigando en el CIADI. Ese es el primer elemento para conseguir los 3.000 millones de dólares del Banco Mundial. La placa anterior, por favor. Además de eso, el gobierno está arreglando con el Tribunal del Banco Mundial, haciéndole un guiño a la Corte Suprema de Justicia norteamericana, un guiño para que el Tesoro norteamericano vea que Argentina tiene voluntad de pago de sus deudas en ese tribunal internacional y de esa manera ver si Obama se digna a apoyar al gobierno argentino en su reclamo de apelación ante la Corte Suprema norteamericana para que revisen el fallo en contra que tenemos de los fondos buitres en los tribunales de Nueva York, que obligan a pagar a la Argentina 1.300 millones de dólares. Y el tercer elemento de este menú pro-Washington, si se quiere, de guiño a los organismos internacionales, es un nuevo índice de precios al consumidor acordado con el FMI, para de alguna manera transparentar en ese punto el INDEC y conseguir entre el FMI, el Banco Mundial y un guiño de la administración Obama que se aprueben estos 3.000 palitos verdes que va a desembolsar el Banco Mundial. Ya lo dije, el tema de ir a negociar un índice de precio al consumidor con el FMI es un bochorno. Los burócratas de Washington no saben nada de estadística. Argentina tiene los mejores técnicos de estadística de Latinoamérica. Pero bueno, destruimos el INDEC durante 6 años, no cree nadie en el INDEC, ni siquiera el FMI, y bueno, y el gobierno termina en un sendero muy angosto, necesitado de dólares y necesitado de recobrar algo de reputación de las estadísticas públicas, y termina negociando con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, no es solamente con el Banco Mundial estos 3.000 millones de dólares donde se pasó la gorra, sino que también hay un grupo de empresas cerealeras por un lado y energéticas por el otro, donde también se está buscando dólares. La noticia de hoy es que Moreno viene de cerrar un acuerdo con un grupo de cerealeras, que son las 5 grandes multinacionales que operan en todo el mundo, para que le adelanten 500 millones de dólares. Entre ellas, las 2 que se destacan es la multinacional norteamericana Cargill y Bunge y Bor.
Y estas dos empresas aportarían la mayor parte de estos 500 millones de dólares. La novedad es que el gobierno les reconoce los dólares a 9 pesos, porque le dice traigan los dólares y compren BADE, que es este bono de inversión que se creó con el blanqueo energético. Pero eso es que ingresen los dólares a 9 pesos. Es decir, el gobierno les reconoce a las empresas una devaluación desde 4 pesos, cuando estaba antes del cepo al dólar, a 9 pesos. Una devaluación de más del 100%. Pero bueno, si no, las empresas no traen los dólares en este contexto. Así que hay que cerrar con las cerealeras 500 millones de dólares para que traigan a la Argentina y a 9 pesos. Se les reconoce los dólares a 9 pesos, o más o menos 9 pesos. Y también se cerró acuerdos con Chevron por vaca muerta, por 1.500 millones de dólares, que van trayendo de a poquito a lo largo del año. Ya trajeron 300 millones de dólares, van a traer otros 300 ahora a fin de mes. Son los únicos dólares financieros que están ingresando a la Argentina. El resto son los dólares de las exportaciones, los dólares comerciales. Y con los hermanos Bulgeroni, 500 millones de dólares, también todo a 9 pesos, para que compren BADE o algún instrumento que cuando tengan que traer los dólares al país no los liquiden a 5,80 en un banco cualquiera de la Argentina, sino que lo hagan a través de un instrumento financiero que se le reconoce un valor no de 5,80 del dólar, sino a 9 pesos. Bueno, este es un poco el combo que encuentra el gobierno para tratar de conseguir dólares y tratar de frenar esta sangría de las reservas y la presión sobre el dólar paralelo y sobre el dólar oficial. Claramente es un primer paso, la verdad, entre no tener nada y seguir con la caída permanente de reservas y estar devaluando el dólar oficial como está haciendo el gobierno, por lo menos se encuentra un camino para que entren algunos dólares y poder ganar tiempo. Ahora, tenés que hacer cosas en el medio. Y esta es la agenda política que se está discutiendo. ¿Qué hace Cristina después del 27 de octubre? Si sigue en esta línea, también tiene atrás la sintonía fina que no hizo 2 años atrás. Es decir, avanzar recortando subsidios, achicando el déficit fiscal, reduciendo la emisión monetaria y además teniendo que avanzar sobre un programa sobre la inflación, que es la madre de todos los problemas, el talón de Aquiles del modelo económico kirchnerista. Es lo que debilitó el dólar competitivo, es lo que generó que las exportaciones estén creciendo muy poquito, que las importaciones haya que frenarlas en aduana porque si no te destruyen la producción nacional. Bueno, ese es el interrogante político que hay en estos momentos. Si Cristina va a avanzar con una agenda para tratar de corregir los problemas económicos que estamos viviendo, o si sigue los próximos 2 años con el camino de los últimos 2. Y en el medio están jugando todo, está jugando Scioli, está jugando Massa, Cobos, Macri, Wiener, todos pidiéndole correcciones al equipo económico. El gobierno se olvida del relato y avanza en busca de dólares a Washington. El anunciado crédito de 3.000 millones de dólares del Banco Mundial es la primera señal concreta de que el gobierno busca una ventanilla de financiamiento en divisas. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, hizo buena letra en Washington. El Palacio de Hacienda se comprometió a pagar los juicios perdidos por 500 millones con 5 empresas multinacionales en el CIADI, el Tribunal de Controversias del Banco Mundial, y a culminar un nuevo índice de precios junto a los burócratas del FMI, con el fin de lavarle la cara al INDEC. La jugada oficial intenta un doble efecto: destrabar créditos de los organismos internacionales que aportarán dólares frescos, un bien que escasea en el país. Además, apunta a hacerle un guiño a la administración de Barack Obama para que apoye la apelación ante la Corte Suprema norteamericana en el juicio iniciado por los fondos buitre. Hace años que Argentina sufre en el Banco Mundial y otros organismos internacionales el bloqueo de países como Estados Unidos, Alemania y Japón, que se oponen a que se le otorguen financiamiento como consecuencia de los fallos que perdió en el CIADI y hasta ahora desconocía. El objetivo de la Casa Rosada es claro: frenar la caída en las reservas, que solo en el último año se redujeron en 10.000 millones de dólares. Para ello necesita cerrar los conflictos con los organismos internacionales y terminar los juicios que espantan a los posibles inversores en el país. Los dólares son indispensables para pagar la deuda pública, afrontar las crecientes importaciones de energía y abastecer la demanda de turistas argentinos que viajan al exterior. El préstamo y la promesa de buena letra por parte de Lorenzino parece marcar un cambio de rumbo en la política económica. Endeudarse ya no es mala palabra. La necesidad pudo más que el relato.
Bien, ya estamos con Hugo Pressman, periodista, gracias por venir, Hugo. Gracias por la invitación. Y contador público, no sabía que eras contador público también. Mira vos, está bien. Te tengo acá, vamos a hacer unos números ahora, si querés. Juan Cruzán, periodista de Infobae, autor de Masa por Masa, de este libro que ahora vamos a repasar algunas cositas. Tiene algunas revelaciones, me parece, importantes respecto a cómo se cerró el escenario electoral en la provincia de Buenos Aires, contadas por el propio candidato del Frente Renovador. Lo tengo acá a mi izquierda, Andrés Fidanzas, que es periodista, autor de, como les decía, El o Vos, el libro sobre Francisco de Narváez, que también tiene algunas revelaciones importantes. Por ejemplo, que Francisco de Narváez pensó en algún momento financiar la campaña de Tinelli presidente en el año 2000. Lo imaginaba, le daba un cheque de portador para que fuera candidato a presidente en medio de la crisis de la Alianza. 20 millones de dólares. Creo que era un poquito más, ahora nos lo va a contar Andrés Fidanza. Y Laura Durán, que es periodista y editora de Infonews, un portal de noticias. Gracias, Laura, por venir. Bueno, a ver, ¿cómo están viendo? Primero, la campaña electoral que ha tenido esta semana un hecho realmente absolutamente inesperado, que es la internación de Cristina. Cristina hoy tuvo su cuarto día de internación, y esto decía, a ver, Alfredo Cosimarro, el secretario de Comunicación, respecto de la salud de la presidenta. La presidenta evoluciona muy bien, muy animosa, favorable. Ya camina en su habitación. Anoche comió pastas, esta mañana acaba de terminar su almuerzo con carne y verduras. Vio dos películas, vio películas con su hermana, que está al lado de ella. Y quería decirles que le manda un beso muy grande a todos. Bueno, ahí estaba, parece que anda todo bien, se espera en todo caso el lunes sea externada, es decir, que vuelva a la Quinta de Olivos. Bueno, lo que sorprendió fue Vudú, ¿no? Toda la discusión esta semana ha rondado también a través del rol de Vudú, que tuvo un rol muy protagónico a principio de la semana, después lo vamos a ver, y que ahora está bajando un poco el perfil. ¿Cómo es esta situación, Hugo, en medio de la campaña electoral? Es difícil hacer especulaciones en medio de una situación complicada, sí, como es la que ha vivido la presidenta de la Nación. Más allá de la caracterización de la figura de Vudú, es evidente que apenas asume como presidente en reemplazo de Cristina provisoriamente, se inició una fuerte campaña recordándole distintas situaciones que han quedado pendientes, que han sido denuncias periodísticas fuertes, pero que en medios judiciales aún no existe, no está procesado este Vudú. Un tratamiento indudablemente diferente al que se le dispensa al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que está procesado, y que los mismos medios que avanzan sobre Vudú no lo hacen sobre Macri, y indudablemente existe ahí una doble vara. Con relación a qué consecuencia, bueno, es obvio que el sector de la mesa chica de Cristina Fernández ha establecido límites al accionar de Vudú. Está claro que Zanini, que es en realidad el otro yo de Cristina, ¿no? Zanini es Cristina. Digamos de todas maneras que entre el Macri y Vudú hay dos causas distintas, ¿no? La de Macri es la de las escuchas ilegales, es decir, que habría montado todo un sistema de escuchas ilegales para, no sé, monitorear, no queda bien claro, o si al que era su cuñado, o a la oposición, también, o algunos opositores y demás. Sí. Claro. Y en el caso de Vudú es simplemente un problema de guita, digamos. Tiene una causa de enriquecimiento ilícito, y lo que está tratando de explicar ahora en la justicia... Pero lo que define Maximiliano, claro, es el hecho si estás procesado o no estás procesado. Claro. No, pero por eso, digo, Moreno está procesado, por ejemplo, y nadie le está pidiendo la renuncia, digamos. Moreno está procesado por una causa que es abuso de autoridad por un juez, y nadie le pide la renuncia porque saben que Moreno vive en el mismo departamento donde vivía cuando comenzó la gestión. Digo, desde el punto de vista de la legitimidad política es una cosa y el carril legal es otro, digamos. Pero el cuestionamiento a Vudú me parece que hoy pasa respecto a la legitimidad, digamos, bueno, que el propio Frente de la Victoria quiere esconderlo, que no es una figura hoy que rinda desde el punto de vista de la imagen, ¿no? Está bien, desde el punto de vista judicial no es la misma situación efectivamente, pero desde el punto de vista político es evidente
que si alguien tuvo que desplazar al juez, al fiscal y al jefe de los fiscales, indudablemente alguna situación difícil de explicar. Tiene la justicia. Eso desde el punto de vista político. Con relación a cómo sigue la campaña electoral, me parece que esta situación, por supuesto no buscada por Massa, ni mucho menos, en principio me parece que tiende a favorecer a Massa, porque Massa lo que quería hacer es como cuando vos vas ganando 1-0 y querés que el partido termine ahí hacer mismo, la plancha. hacer la plancha. Y precisamente esta situación que ha vivido Cristina Fernández prácticamente ha neutralizado todo tipo de campaña. No hay actos políticos, no hay nada, lo único que están esos horrorosos spots publicitarios que yo diría, me parece que los agentes de publicidad pagan para hacerlo. Me imagino que no le pagarán para hacer esas cosas, que son horribles. No pagan ni mucho, ese es el problema. Claro, pero vos viste lo que son esos spots. Y aparte son los mismos agentes publicitarios que le hicieron la prensa a Massa, a Scioli, ahora a Martín Insaurralde. Es decir, el candidato para ellos tiene todo el mismo, Gabriela Michetti, tiene el mismo formato. Sí. Eso para mí es una derrota cultural del kirchnerismo, digamos. Los spots de Insaurralde, donde no habla de política, sino habla de la mamá, de la tía, de la hermana. Es sciolismo puro. Digamos, claro, es Scioli, digamos, mostrarte un tipo bueno, confíen en mí que yo les voy a dar futuro. Bueno, pero fíjate si tomabas las internas, los ganadores de la interna, en el caso de Martín Insaurralde, los principales protagonistas, Martín Insaurralde, Sergio Massa, Wiener, Cobos, se caracterizan por un discurso absolutamente insulso, insustancial, difícil de seguir. Exactamente. ¿No? Ese es el discurso. Bueno, lo que digo es que el kirchnerismo fue hacia ese discurso ahora. Con su principal candidato en la provincia de Buenos Aires tiene ese discurso. Yo ayer justamente lo planteaba. Yo creo que en la radio justamente planteaba eso. Creo que uno de los méritos del kirchnerismo es haber politizado la sociedad. Ahora bien, después de 10 años, esta campaña electoral de alguna forma es un mentiz a algunos avances en materia de politización de la sociedad, porque son, yo pensaba para nuestro programa del tren en Radio Cooperativa que hacemos con Gerardo Llomal, inventé algunos spots parecidos a estos que se ven en la campaña electoral, que hablaba de que yo quiero a mi mujer, Gerardo Llomal quiere a sus hijos. ¿Qué le importa al oyente que tenga esas características? Lo importante es qué características tiene el programa, qué es lo... Es que vos sabés que la política hoy es... ¿Y por qué cómo se entiende que Scioli después de 10 años los candidatos de kirchnerismo caigan en intención de voto, en imagen, y Scioli siga flotando? Digamos, porque la gente te cree o no te cree. Le da la confianza a una persona, ¿no? Me parece, es una cuestión más la figura, mediática. Juan Cruzán. Lo que a mí me llama la atención, Maxi, y acá colegas, es que da la casualidad que los dos políticos que hoy por hoy, sacando a la presidenta de la Nación, ¿no?, que más miden, que son Daniel Scioli y Sergio Massa, son aquellos políticos que no definen posturas o que uno no sabe qué piensan. De Sergio Massa uno no sabe qué piensa en términos de economía, uno no sabe qué piensa en términos, ahora sí, del tema de seguridad, pero hasta antes de la campaña uno preguntaba algo concreto y lo que recibía era gestión, gestión, gestión. La misma respuesta de Scioli. Uno no sabe qué piensa Scioli en términos económicos. Uno no sabe qué piensa Scioli en términos de temas centrales que le interesan al ciudadano común. Y eso rinde, porque obviamente si uno marca posición, divide. Y al dividir los números de las encuestas o los votos no te van a dar igual. Entonces los candidatos, hay un asesoramiento igual a los candidatos, que es el propio incluso Durán Barba con Macri, es no opinemos de nada, vamos por el medio y a partir de ahí nos va a ir un poco mejor. Sabes que yo no estoy tan de acuerdo con vos. A mí me parece que, por ejemplo, Massa hizo una campaña, no le puede gustar al kirchnerismo, no le puede gustar a otros sí, no, pues la campaña cambió. Pero obviamente, desde el punto de vista de las propuestas dijo, miren, yo no quiero la reelección, es decir, marcó agenda. Dijo, acá hay que hacer algo con el impuesto a las ganancias, que lo venía diciendo Moyano. Bueno, la inseguridad también. Bueno, más allá del tema de inseguridad, son obviedades, que son agenda, digamos, de todo. Pero también planteó, tengo un equipo económico, y son estos, ustedes los conocen, Peirano, Labaña, Delgado, Martín Redrado, que plantean estas cosas de la economía. Y las cosas que plantean de la economía me parece que es lo mismo que plantea Scioli, pero Scioli lo plantea por abajo. O lo que puede plantear Wiener o Cobos, pero por abajo. Y Scioli se ha definido por primera vez como parte del modelo kirchnerista. Él ha dicho, miren, yo defiendo estas políticas. Es decir, también por primera vez esta campaña lo ha obligado a definirse. No sé qué opinan ustedes, Andrés Fidanza. Porque si no, parece que los únicos que se definen son de Narváez, ¿no? Que
que va con la baja de la edad de imputabilidad, o ella o vos, yo quiero un modelo totalmente distinto. Me parece que en esta campaña se han definido algunas cosas. Sí, completamente. Se definió Scioli. Yo creo que todavía falta muchísimo para 2015 y tampoco es que Scioli firmó que va a ser el candidato del espacio kirchnerista, porque falta muchísimo. Yo creo que a priori el kirchnerismo tampoco lo quiere como candidato, pero bueno, se verá cómo va evolucionando el clima de la política. Pero sí, me parece que el frustrado acuerdo, y de eso Juan Cruz sabe más, pero el frustrado acuerdo con Massa lo hizo jugar más fuerte a Scioli con el kirchnerismo, tomando definiciones muchísimo más fuertes. Y me parece que Scioli ve muchísimo más claro ahora que él puede ser el candidato del kirchnerismo en el caso de que el kirchnerismo no tenga un candidato puro que pueda postular, ¿no? Me parece que después de esta elección, en donde le está yendo mal al kirchnerismo, la vía del candidato propio, de que Cristina digita cual la hipótesis Lula con Dilma, yo pongo al que sea y va a ser, me parece que eso está cayendo y Scioli ve claramente que se le abre un callejón. Para mí es muy impresionante lo que ha pasado, el dato político de la semana pasada y de esta también, porque la verdad que vio el callejón, como dice Andrés, y ha caminado sin pedir permiso. Es Scioli totalmente lanzado del 2015, con un armado mucho mayor al que tiene Massa, por ejemplo, y con un posicionamiento donde vos ves algunos kirchneristas. Ayer acá un diputado, Luis Igoña, diputado de La Matanza, hombre de confianza de Fernando Espinosa, y que juegan con Scioli y demás, me decía que no hay que hablar de kirchnerismo, sino que hay que hablar de peronismo. Es decir, hay un planteo donde Scioli se ha posicionado, todos lo veían en una situación de debilidad, pero parece posicionarse como garante de este modelo. Maximiliano, el fenómeno que es Scioli, porque realmente es un fenómeno, alguien que sin estructura política, Scioli ha carece de representantes en el Senado y en diputados de la provincia. No querido por los propios intendentes. No querido por los propios intendentes. No pudo meter un diputado provincial en esta elección. Claro, fíjate, con esa debilidad el hombre ha sido diputado, ministro, vicepresidente, 2 veces gobernador. Y ahora solo le queda la presidencia. Solamente le queda la presidencia. Ahora, quedan 2 años. Yo creo que intuitivamente pienso, salvo que el pragmatismo finalmente, si la única alternativa que tiene el kirchnerismo para hacer alguna elección posible en el 2015 sea Scioli, tal vez sea Scioli. Yo me juego en realidad más al kirchnerismo jugando con un candidato propio. Con Delfín, Urribarri, Capitanich, y en una interna con Scioli. Y sí, en una interna con Scioli, o tal vez por afuera sin internas por Scioli. Bueno, hay distintos mecanismos difíciles de prever, pero también... Va a haber muchos caciques en el 2015, porque todos van a ir con su quintita, va a ir Macri solo, va a ir Massa solo, va a ir Scioli o algún candidato kirchnerista, y van a ir en una interna a Wiener y Cobo, ¿no? También depende de lo que haga el gobierno de aquí a 2 años y qué políticas adopte, y qué sintonía con relación a la población tengan esas medidas económicas. Eso que le permitió recuperarse del 2009 al 2011, es mucho más difícil hacerlo cuando vence el mandato, cuando tenés que establecer un nuevo candidato. Pero se pueden tomar medidas que cambien esta situación, que es de derrota desde el punto de vista electoral, pero derrota desde el punto de vista que si vos perdés provincia de Buenos Aires, si perdés lugares fundamentales de la provincia de Buenos Aires, es una derrota política. Pero cuantitativamente el gobierno no ha perdido. La derrota política obnubila que sigue siendo la primera minoría en el país, que después de 10 años seguramente llegará en esta elección ahora al 33-34%, que no es poco en función de 10 años de gobierno. No, bueno, si llega a 33-34% va a ser una recuperación muy grande respecto al 11 de agosto. Bueno, fíjate que Poliarquía, que no es precisamente una consultora afín al gobierno... está contratada por Scioli en este pasaje. De hecho, yo publiqué los datos de Poliarquía porque, bueno, llegaban también desde La Plata esos datos y fueron publicados en otros medios. Le da verosimilitud, dicen que aumentó un poco. Yo le tengo confianza, es una consultora, de todas maneras no la acertó en la primaria, dijo que era empate técnico y hubo 5 puntos de diferencia. Pero sí, dice que la brecha se ha achicado, que son 7,5 puntos lo que diferencia hoy a Massa e Insaurralde, pero Poliarquía no quiso publicar ese informe. Lo quiso publicar, Scioli, que está muy entusiasmado con esos números, cree en esos números y cree que se está achicando la brecha entre Insaurralde y Massa.
En un ratito vamos a contar las revelaciones del libro de Juan Cruz Sanz respecto a cómo negociaron Scioli, Massa y de Narváez en ir a una lista conjunta. Laura Durán, vos publicaste en su momento, el 12 de agosto, cuando Cristina se golpeó, un tuit en el cual algunas fuentes te habían informado de que había habido un percance con la presidenta, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo fue eso? El 12 de agosto me enteré de esto que había sucedido, me chequeé un par de fuentes y efectivamente era así, y yo confié en mis fuentes, por eso lo puse en mi tweet. Lo tuiteé y lo puse en mi cuenta. Bueno, pasó medio como desapercibido y demás. Y después estalló, claro. Y después estalló cuando... Ahora el fin de semana pasado. Exacto, cuando Escochimarro habla... Ahora, no había más información en su momento, no habían filtrado más información. Simplemente habían filtrado la información de que Cristina se había golpeado la cabeza. Sí, más que filtrado, en realidad, yo es lo que pude averiguar y demás, chequeando por mis fuentes, sí, es lo que pude averiguar en ese momento. Después tenía algún otro dato que después se supo, como que tenía regalos de la mano y demás, sí, pero la realidad es que no más que eso. De hecho, en su momento ya también alguien te había dicho que tenía algunos regalos en la mano cuando chequeando, se golpeó. Después, o sea, la información pasó y quedó. Después, charlando y chequeando un poco más el tema, tenía eso, pero no tenía tanta certeza como para... Es decir, esto que dijo ayer Insaurralde, que Cristina se había golpeado la cabeza, según le dijeron los allegados, por estar ordenando regalos del nieto, era una versión que vos habías escuchado ya hace tiempo. Sí, lo de los regalos era algo que estaba, digamos, pero ya la realidad es que no habían más detalles al respecto. Y bueno, en su momento, como te decía, pasó desapercibido. Porque no le dieron importancia en su momento. Es que en realidad, que fue lo que después cuenta tanto Escochimarro como Insaurralde, en realidad y demás, los resultados habían dado normales. Es como, estamos hablando obviamente de un tema muy delicado, muy complejo como es la salud de la presidenta, estamos hablando un día después de elecciones, un contexto bastante, digamos, no muy sencillo. Entonces, los estudios habían dado normales, con lo cual ahí se pone en juego este debate de si debía darse a publicidad o no. El hecho es que o sea, la información que yo tenía y lo que cuenta después Insaurralde y demás, como decíamos Escochimarro, es un golpe sencillo, digamos, que después, derivó todo esto, está claro. Puede pasar, digamos. El interrogante es cómo vuelve Cristina, digamos, respecto a la agenda de trabajo, si vuelve más dura que antes, si vuelve con intenciones de consensuar los próximos 2 años con Scioli y con un grupo de gobernadores. Scioli estaba armando también con Gioja, por ejemplo, a través de la Fundación Gestar. Gioja que ha tenido este accidente muy grave, tenemos algunas imágenes que llegan y que son impactantes realmente de lo que ha pasado con el helicóptero que se desplomó y que, bueno, tenemos entendido que lo están operando y falleció, bueno, una diputada de su espacio que era candidata. No, esas son las imágenes del helicóptero que cayó a poco de despegar. Hay una localidad a 200 kilómetros de San Juan capital. Bueno, y también están, al parecer, con cierta gravedad el secretario privado de Gioja. Bueno, una situación difícil. Scioli estaba armando, por ejemplo, con Gioja también. Y con un grupo de gobernadores, y también estaban planteando algunas correcciones a la política económica para después del 27 de octubre, ¿no? A mí lo que me llamó la atención es, en el medio de este contexto de la presidenta internada, donde muchos hablaban de que era importante el posoperatorio, del descanso que se le iba a dar, fueron las declaraciones de Abal Medina, ¿no? Cuando apenas a los minutos nada más de terminar la operación, él sale a decir que era un equipo, y que la presidenta iba a seguir tomando las decisiones y que le iban a seguir consultando, dando a entender de que no le iban a dar a la presidenta, o que la presidenta había dado a entender que no iba a tener ese tiempo de descanso, ¿no? Y eso es importante porque también muestra cómo ese equipo del cual hablaba Almedina, creo que también estaba Parrilli, Zanini, como diciendo que la constante consulta a la presidenta no cesa aún ni siquiera en un momento en el cual la presidenta quizás debe tener momentos de tranquilidad. Sí, lo mismo me parece que recién hoy la presidenta empezó a dar algunas indicaciones, entre otras que vaya Julián Domínguez a verlo a Gioja, a San Juan.
pero en las 48 horas previas estaba en reposo absoluto la presidenta, no, me parece que no estaba en condiciones. No, por eso, y ahí era Zanini decían, y esa mesa chica la que tomaba las decisiones, ¿no? Y ahí se suponía que a partir de ahí el momento es más, luego del postoperatorio lo que se hablaba era que esa semana a cual recomendaban que mire películas, como dijo Escocimarro, así que ya hoy ni siquiera la propia coyuntura le da tiempo a la presidenta a guardar, pero recién, por ejemplo, ayer Kunkel dijo no es imprescindible, ya empiezan a haber ciertos indicios de que el gobierno empieza a pensar cómo se viene el 2015 o cómo viene el post-elecciones sin Cristina como... A ver, es la pregunta, ¿cómo vuelve la presidenta? Esta semana la presidenta, igualmente estando en su reposo en la Favoloro, logró aprobar el presupuesto 2014 y garantizarse la caja hasta el 2015 con el impuesto al cheque que se lo queda a toda la nación y no reparte a las provincias, y con la emergencia económica hasta el 2015. Con Cristina en el posoperatorio y sin Amado Vudú, el kirchnerismo convirtió en ley los proyectos claves que necesita para seguir gobernando. Después de 11 horas de debate, el Frente para la Victoria y sus aliados se impusieron por 40 votos contra 27 de la oposición. La Casa Rosada logró aprobar un paquete de leyes que le garantiza la disciplina de los gobernadores hasta diciembre de 2015. El presupuesto para 2014 en el Senado y la nueva prórroga de la emergencia económica concede facultades especiales al Poder Ejecutivo, pero sobre todo la extensión del actual impuesto al cheque, que recauda 90.000 millones de pesos al año y se queda en un 85% en las arcas de la nación. Sin embargo, desde la oposición insisten con que el gobierno tiene una agenda impostergable para encarar a partir del 28 de octubre. La inflación, el atraso cambiario, el cepo al dólar, el dólar paralelo y la necesidad de recortar más de 100.000 millones de subsidios en energía y transporte. Mauricio Macri fue el más duro. Cuestionó el presupuesto aprobado y comparó las recetas del kirchnerismo con las que aplicaba José Alfredo Martínez de Oz. Encima usamos para parar la inflación lo que usaba Martínez de Oz, que es la tablita. O sea, la locura. O sea, estos señores se han pasado predicando contra Martínez de Oz y tienen razón entre las cosas y vuelven a hacer lo mismo. El reclamo de ajuste llega por lo bajo incluso desde las propias filas del oficialismo. Daniel Scioli, los gobernadores del PJ y los intendentes del conurbano también quieren limitar el impacto de una herencia traumática para el próximo gobierno. ¿Comenzará Scioli a compartir con Cristina el peso de algunas decisiones en busca de una transición? ¿O la presidenta seguirá gobernando sola como hasta ahora? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Se comparten las decisiones de acá al 2015 o Cristina gobierna? Cristina va a seguir. Por la fuerza de Cristina. Cristina va a seguir con va a seguir, y fíjate, vos bien apuntabas, en materia de presupuesto le va mejor a Cristina que a Obama. Es decir, no, bueno, y sí, también es cierto que nosotros gobernamos en el, en el 2010 no tuvimos presupuesto y no pasó nada, digamos. Imagínate en Argentina cerrando la administración pública porque no tenemos aprobado el presupuesto. Los sindicatos no se tan fácil. Le queman la gobernación a Scioli en La Plata, queman el gobierno de la ciudad y la Casa Rosada todo junto. Imagínate. Es otra cultura política. Si esto pasara en la Argentina, lo que hubieran dicho los grandes diarios, el país incontrolable, adelanto de las elecciones. No, es que además la movilización popular hubiese llevado a que es impensable en Argentina que haya, no sé, 500.000 empleados que no cobran el sueldo público. Me parece, ¿no? Sí. Porque no te aprueban el presupuesto, no porque no esté la guita, sino porque no te aprueban el presupuesto. Hay un problema de guita también en Estados Unidos para elevar el techo del endeudamiento. Pero el tema que Estados Unidos imprime los billetes y lo acepta todo el mundo. Y nosotros estamos buscando los dólares que Estados Unidos se cansa de imprimir. Es la diferencia y obviamente, del imperio que nosotros. Pero además la emisión ahí no juega como en otro país, a pesar de que no es la principal causa de la inflación, la emisión monetaria. Esta es una historia de los monetaristas. Influye, yo no digo que no influye, ahora considerarla como única causa, siendo la inflación multicausal, es una falacia. Y en Estados Unidos pueden emitir lo que quieran porque nada. Se distribuye en todo el mundo. Bueno, pero ese es el valor de una moneda, ¿no? No hay una regla de oro. La economía no es una ciencia exacta. Estados Unidos pueden emitir, y es más, a nosotros nos conviene que emitan, pues así mantienen bajas las tasas de interés, y la gente acepta esa moneda. Es decir, nosotros ojalá pudiéramos emitir y la gente aceptara. Lo que pasa es que lo que ha pasado en los últimos 4 años es que la gente huye del peso. Pero ahora te lo digo a vos como economista. Si tomás los números de la economía norteamericana,
nadie debería invertir en Estados Unidos. Si solamente fuera, no por razones políticas, sino económicas, la deuda norteamericana supera el PBI, se endeudan a un ritmo infernal, ¿no? Es que justamente la nosotros... racionalidad que impone el poder. Es que nosotros, pero eso es una cuestión política, no económica. Es la confianza. Nosotros no podemos compararnos con Australia y Canadá, porque Australia y Canadá no tienen casi reservas. Nosotros tenemos más reservas que ellos. Ahora, tenemos que compararnos con Perú, con Chile, con Uruguay, que también tienen las historias de desconfianza nuestra, y tenemos menos reservas que los vecinos. Claro, pero cuando se compara con Canadá y Australia, ahí se comete un error de la historia, cómo se conformó Australia y Canadá, en donde la división, la propiedad de la tierra fue completamente distinto a lo que pasó en la Argentina. No, también, además de eso, claro, además de un montón de cosas. Bueno, revelación del libro de Juan Cruzance, Masa por Masa. Acá planteas, Daniel y Sergio, ¿cómo fueran las negociaciones con Daniel Scioli? Bueno, y acá Massa cuenta, me vino a ver a Alberto Fernández de parte de Scioli, me vino a ver Samid, el empresario de la carne, íntimo de Scioli, también de parte de Scioli. Los dos me enviaron el mismo mensaje, que Daniel pensaba tomar distancia del gobierno, que el gobierno lo estaba ninguneando y que ya estaba cansado de eso. Y bueno, y después cuenta que estaban negociando también con De Narváez, formar una lista única. Claro, lo que cuenta Massa ahí, y lo sorprendente de esto es que son los tiempos en los cuales transcurren estas conversaciones, que es la misma semana previa al cierre de listas, no es que estamos hablando un año atrás, es incluso esa conversación. Yo le sigo preguntando a Massa, bueno, ¿qué significaban esas negociaciones? Con Samid, él da todos, luego nombra a todos los interlocutores que estuvo en las reuniones, él habla también de ministros de Scioli, habla de Gustavo Marangoni, habla de varios... de personas de confianza, de Massa y de Scioli. De uno y del otro. Sí. Y que esas reuniones, incluso con Scioli presente, porque yo le pregunto, bueno, pero entonces Scioli no participaba de la reunión, no, dice, y hubo reuniones de los dos solos, negociando cómo iba a ser ese cierre. Y lo que sorprende es que cuando yo le pregunto, bueno, pero estaba avanzado el tema, y ahí Massa responde, no, estaba cerrado. Dice que el acuerdo estaba cerrado. Incluso dice que acá que habían llamado a Savaglio, que es el que ahora le hace la campaña a Insaurralde, para hacer la campaña Daniel y Sergio. Claro, porque yo ahí le pregunto, que a mí lo que me habían dicho mis fuentes era que en toda la discusión Scioli lo que planteaba todo el tiempo era el temor de cómo notificar el acuerdo. O sea, cómo decirle a la presidenta, me voy y me voy con Massa. Estuve en 500 actos poniendo la cara y a ahora la ya presidenta. está, se terminó. Entonces ahí lo traen a Savaglio porque era una persona común entre los dos, había trabajado con Massa, trabajaba con Scioli, y ahí crean ese Daniel y Sergio, que la palabra, la letra, la Y iba a formar ser como el símbolo, Daniel y Sergio, el campo y la industria, el interior y el conurbano. ¿Y la lista era? Y la lista era, lo que tenían cerrado iba a ser Massa, Karina Rabolini, Darío Giustosi, y el propio Scioli y Karina incluían a Francisco de Narváez en el cuarto lugar, por pedido de ellos. La duda también respecto al acuerdo ese que casi, como decís vos, es cómo lo presentaban en términos de 2015. Claro, digamos. Bueno, ahí dice, yo le pregunto... ¿Quién era el candidato a presidente de esa fórmula? Eso es lo que yo no termino de entender. No, ahí está, ¿Por qué Massa resignaba a ahí lo responde y yo le pregunto, si ahí Maxi lo tiene, yo le pregunto si estaba claro la pelea del 2015. Claro. Y Massa responde claramente que lo que quería Scioli dejar bien en claro, que para el 2015 él era el candidato a presidente y él era el candidato a la gobernación. En una nota que... Menos mal que no acordó Massa, no sé por qué. A Massa le salió bien no acordar, digamos. Por ganó. En una nota que publicó Roberto García en Perfil el sábado pasado, hacía referencia a que la división era 50% de los cargos de diputado para Massa, 30 para Scioli, 15 para Macri y 5 para De Narváez. ¿Es así? No, en realidad lo que a mí me cuentan es que no estaba separado en esos términos, que Scioli no peleaba por lugares. Es más, dice que lo que sorprendía en la negociación es que nadie defendía los lugares del scionismo. Estaba acostumbrado a eso. Y el masismo se le metía, agarraban lo que venía y Scioli no cerraba. Y la preocupación de Scioli era puntualmente esa. Lo único que le importaba era cómo notificar ese acuerdo. Y por algo lo esperaron, y hay una anécdota, si querés la cuento. Ahora me la contás. Sí. Una tanda, 1 minuto y volvemos. Sumi Industrial, Sociedad Anónima, una fortaleza en aceros.
Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Osmédica, la obra social de los médicos y todos los trabajadores activos, inauguró en Temperley una nueva delegación para la atención de los beneficiarios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Gestione allí autorizaciones, opciones de traspaso, afiliación de grupos familiares, renovación de credenciales y otros servicios. Desde ahora seremos un vecino solidario más y nos encontrará cada día en Almirante Brown 3351 Temperley. Informes 0800 999 5396. Una razón más para estar con nosotros. Osmédica, la obra social de los médicos y de todos. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. UMED, tu derecho a la excelencia. ¿Y usted, sabe en quién confiar a la hora de renovar sus maquinarias? Si usted tuviera que confiar en alguien para renovar su maquinaria y su parque automotor, ¿en quién pensaría? En el que más sabe de industria, en el más confiable, en Adrián Mercado, ¿quién otro? Y vos, así como él, que confía en el mejor. Adrián Mercado, conocimiento, confiabilidad y máximo equilibrio. A ver, vos planteás, Juan Cruz, que este acuerdo entre Massa y Scioli se cae porque Scioli lo llama y le dice tengo miedo. Claro, en realidad es la palabra de Massa. Acá creo que lo rico de que logré en estas más de 10 horas de entrevista con Massa era tener al menos una versión oficial de los dos principales integrantes. O sea, quizás Scioli, si algún momento sale a decir, puede decir otra cosa. Esta es la posición de Massa y lo que él dice. Y lo que dice Massa es que aguantó hasta el mismo día del cierre de listas, hasta que lo llamó por teléfono Scioli y le dijo, no me animo, tengo miedo. Esa fue la respuesta que le dice en términos, uno calcula, de cómo iba a ser su enfrentamiento con el gobierno nacional. A mí me parece, ¿sabés?, que hoy empiezan a tener más claro alrededor de Massa que Scioli jugó como un ajedrecista. Es decir, que lo mantuvo hasta último momento para demorar el armado de Massa. Obviamente. Y que finalmente quería hacer esto que está haciendo ahora, digamos. Y también, ¿no?, él se levantó el armado fuerte dentro del cristinismo, es decir, si se quiere, entre comillas, engañando a Massa y a Cristina al mismo tiempo, digamos. Sí, pero también dentro del mostrándose en la máxima debilidad, pero hoy plantado en el centro del escenario con la estructura del justicialismo, ¿no? Y con el kirchnerismo jugó esa opción de demostrarle a los kirchneristas, tuve que elegir y elegí por ustedes, o sea, tuve que elegir y elegí a Cristina. No, y aparte continúa con esa hipótesis de fidelidad que él tiene, que nunca va a romper, no lo viene rompiendo desde el menemismo, no viene rompiendo nunca, y el acuerdo que vos contás, que se termina por romper, continúa bancando esa hipótesis, digamos. También era difícil para Scioli romper, ¿no? Porque la gente lo tiene mucho más identificado que cualquier otro dirigente con el gobierno kirchnerista en todos estos años, 10 años. Sí, 10 años. Para mí es una jugada conservadora bastante razonable, porque si bien, como decía Hugo, Scioli nunca va a ser el candidato favorito del cristinismo para 2015, y por más discurso épico y de la trascendencia que tenga el kirchnerismo, llegado 2015 tampoco son necios, digamos. Si no hay feeling con la sociedad para imponer un candidato propio, la hipótesis Scioli es entre tirarse de un piso 20 y tirarse de un piso 3, claro. Yo me tiro del 3 y veo qué pasa. Bueno, a ver, ¿qué está pasando entre Aníbal Fernández y Carrió? Se están dando con todo. Miren, se volvió loco Aníbal por esto que dijo Lisa Carrió en TN. Ahora el narcocrimen ha llevado muchas muertes y el responsable del narcocrimen en la Argentina tiene nombre y apellido. Se llama Aníbal Fernández.
lo saben todas las naciones. Lo sabe España, lo sabe Estados Unidos, lo sabe Uruguay, lo sabe Paraguay. Los únicos que no lo saben parecen ser son los diarios y la Argentina. Buenísima Carrió, ¿no? Porque además hace la de manual en una campaña política. Elijo a un dirigente que tiene mala imagen en las encuestas y busco contender con él. Massa dispara contra Moreno y con Delía. Y quiere polemizar con Moreno. ¿Y qué quiso hacer todo este tiempo la oposición? En esta semana, discutir con Vudú. Es decir, lo puso a Vudú en el blanco y le dispara a Vudú. La presidenta no, esta semana no, y consiguen no que se se la queden, toca, ¿no? hay que cuidarla. Y consiguen que se queden, digamos, porque No, además, criticándolos, de alguna forma los fortalecen. Pero hizo la de manual. Una foto... Bueno, me parece es que Aníbal Fernández le respondió esto, ¿no? Casi en un tono de amenaza a Elisa Carrió. La voy a buscar hasta abajo de la cama, voy a ir por todo lo que pueda, cosa que diga que no puede pagar y pedirle la quiebra. Voy a hacer todo lo imposible para que de una vez por todas esta señora que está sin los patitos en fila deje de agraviar, basándose en sus fueros. Bueno, dice, la va a ir a buscar hasta debajo de la cama. Entonces hoy Lilita puso en Twitter esta foto que, bueno, hizo furor en Twitter porque se la ve a Lilita ahí, abajo está haciendo campaña en Salta hoy, apuntalando a un candidato que tienen ahí en Salta, y se puso abajo de un camión, como que se escondía abajo del camión. Recién le contaba que el principal vocero de que tiene Carrió, cuenta que aún hoy a esta hora Lilita no le había atendido el teléfono. Es decir, Lilita se cortó sola, dijo, hágame esta foto, muy de ella, ¿no? Muy de su estilo. Con vos había hecho la foto de los patitos en fila. Exactamente, hizo exactamente lo mismo. Y después Aníbal Fernández agarró en Twitter, y que lo pueden pasar, no hace falta que lo anuncie, y puso a Lilita Carrió recostada en distintas situaciones. No se toman en joda, es la política del show. A mí me encantaría tenerlos a Aníbal Fernández y a Carrió polemizando. Pero me parece que Lilita Carrió subestimó en el debate a sus contendientes, sobre todo a Cabandier. La imagen que yo tengo es muy parecida a aquello que le pasó a Domingo Cavallo en un debate con Aníbal Ibarra. Cavallo era un político de peso, casi héroe nacional en aquella instancia, contra un promisorio fiscal. Y fue sin prepararse. Y Aníbal Ibarra le pegó una cachetada fuerte. Y me parece que Carrió empezó distendida y terminó muy tensionada, porque indudablemente en esa parte final con Cabandier la embarró, quedó mal. Sí, igualmente Carrió en su salsa es en los medios, ¿no? Polemizando y discutiendo en los medios, ahí es inigualable, ¿no? Y ha instaurado esto de Kerner ahora. No somos Kerner, es la campaña política, están los afiches ahí dando vueltas. Es peligroso, me parece, esa estrategia, porque es muy de microclima. Yo no sé si el que está en La Matanza o acá, Capital Federal, en Lugano, mira ese cartel y entiende de qué está hablando. Sí, es muy raro. No tengo tiempo de pedirles lo de los Kerner, pero pueden mostrarlo. Si estamos hablando de eso, lo pueden mostrar rápido y seguimos para adelante. Pero no tengo tiempo de detenerme en ese tema. Quiero mostrarles algunas encuestas, ¿no?, de qué está pasando en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, después de todo esto, Lilita, después de No Somos Kerner y demás, esta es la última encuesta de Poliarquía, la muestra bien posicionada. Para senadores está con una amplia ventaja Michetti, pero ahí está peleando la senaduría entre Filmus y Pino Solanas, ¿no? Ahí está primero Filmus. Sí. Y hay que ver, porque si no hay tanto corte de boleta, esto le puede jugar a favor si efectivamente se confirman estos datos de diputados, es decir, con Elisa Carrió una intención de voto por arriba, 28%, y no hay tanto corte de boleta con Pino, por ahí Pino se queda con la senaduría, ¿no?, desplazando a Filmus. Ese es el gran interrogante de la campaña. Carrió ahí muy cerca del primer lugar en diputados con Sergio Berman y peleando la senaduría Filmus y Pino Solanas. Es la parte más apasionante de la elección del 27 de octubre, indudablemente capital. En la ciudad de Buenos Aires. Ahora lo podemos mostrar de nuevo para que se vea bien. Ahí está. Esa es la progresión. En la provincia de Buenos Aires, bueno, está al parecer todo definido. La pregunta es la diferencia. ¿Tiene importancia la diferencia? Y tiene importancia, sin lugar a duda. Si Massa lograba superar 42, 43%, es un posicionamiento con relación
al 2015, pero si saca 36-37, esa diferencia juega en forma positiva o negativa. Sí. Esta es la poliarquía, la última, la que circularon. Narváez se mantiene estoico, quizás. Que muestra la diferencia esta de 7,5 puntos más acotada. La otra, la que circuló, es la de Management and Fit, que es la que publicó Clarín el domingo pasado, que muestra una diferencia más grande. Ahí están 10 puntos de diferencia. Nadie hasta ahora midió el efecto de lo que ha pasado con la salud de Cristina. La víctima de la PASO es de Narváez, sin lugar a dudas. ¿Qué le pasó a Narváez? ¿Qué le pasó? Sí. No, ¿qué le pasó? Digamos que ganó en el 2009 y hoy está peleando el cuarto lugar con Pitrola. Por lo pronto, Massa ocupó el espacio que él pensaba ocupar hasta último momento, ¿no? El peronista opositor con discurso, con hincapié en el tema de la inseguridad. Ese espacio lo ocupó Massa muy hábilmente. De Narváez en materia de acuerdos y algo, tenía algo al respecto, eso que... Sí, bueno, participó de todas estas reuniones en las que estuvo hasta último momento, el más ya del lado de Scioli, digamos, en todo este tiempo él tuvo alguna relación con Scioli y sí, jugaba en este acuerdo, entraba en las listas, de hecho tenía un porcentaje en la negociación esta de la composición de las boletas, ¿no? Bueno, y los que van a estar bien posicionados también son en Santa Fe Wiener. Las encuestas están mostrando bien arriba de los 40 puntos. Cobos en Mendoza. Cobos en Mendoza, que parece más cerca de los 50 puntos. Bueno, y en Córdoba está peleada la cosa. De la Sota, el candidato de la Sota, Schiaretti, no está haciendo una gran elección, ¿no? No, esta la de Schiaretti, 30%. Y Aguad del Radical, 22%, está bastante cerca, ¿no? Y de la Sota tiene complicaciones. El kirchnerismo tiene 13% nada más, es la candidata en tercer pero lugar. supera al árbitro de fútbol, que había sido... A Baldassi, que es el candidato de Macri. Sí, pero Macri ahí podría haber hecho una alianza con De la Sota, que no quiso hacer su apuesta solo y de alguna manera debilitó al candidato de De la Sota, ¿no? Un dato de color en el libro de Andrés es que tanto de Narváez como Macri tuvieron de profesor a Torcuato Di Tella. Sí, sí. Gabriela Cerruti, en su libro El Pibe, dice que Torcuato Di Tella, después de una cantidad de clases, desistió porque el alumno era imposible. No sé qué pasó con Francisco de Narváez. No, Francisco de Narváez era mejor alumno que Macri. Mostraba más interés, esa típica mirada que tenemos todos de Macri, de que una escena de la política lo divierte y la siguiente lo aburre, era así durante las clases. De hecho, tomaron clases con Di Tella y también de Narváez tomó clases con Grosso. Grosso fue el maestro de oratoria de Narváez. Cuando da su primer discurso le dice qué buen alumno que soy. Sí, lo llamó. A ver, esta es la encuesta de Santa Fe, la de Management and Fit, que no la mostramos. A ver si se puede ver, con Wiener muy consolidado y peleando ahí el candidato del peronismo, del kirchnerismo, yo diría el peronismo de Santa Fe, Obeid, con Del Cel en 22 puntos, pero bueno, está duplicando. Es particular cómo De la Sota y Wiener tienen, en realidad, el partido de Wiener y De la Sota tienen crisis parecidas en términos de la policía, el narcotráfico, y cómo a uno lo afecta de manera quizás más profunda, como es De la Sota, que no pudo despegar, y Wiener, que parece que logró despegarse de ese narcosocialismo que decía el kirchnerismo y no lo está... Una tanda y explíqueme, ¿volvemos o no volvemos? ¿Venimos o no venimos? Explíqueme. ¿Tandy venimos? Tandy venimos, ya volvemos.